tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué fruto recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan fruto de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Bien, y esta es como la continuación de lo que hablábamos ayer en relación al pecado y a la gracia, al ser esclavos del pecado y a vivir en la gracia. Hoy, San Pablo, con esta lectura nos está invitando o nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer como esa reflexión, ¿cierto? La reflexión donde podemos decir, bueno, ustedes ya han pensado que aquello que hacían antes les hacía daño, que aquello que hacían antes los esclavizaba, entonces ya son conscientes de entregarse al servicio de Dios. Y dice Pablo una palabra bien especial. Como yo sé que no me entienden, les voy a dar otro ejemplo, otra comparación. Yo creo que los seres humanos hemos avanzado tanto en la tecnología y nos han explicado tanto la palabra, pero yo creo que aún hoy, como Pablo, tenemos que, o nos tienen que decir, como yo sé que no nos entienden, o sea, como yo sé que no entendemos la voz del Señor, pues vamos a usar un ejemplo. Lo digo porque a nosotros nos explican la palabra, leemos la palabra y aún así cometemos los mismos errores, no entendemos, como que no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, con esta lectura y con estas comparaciones debemos entender que cuando nosotros nos exponemos al pecado, nos esclavizamos. Yo ya lo he dicho durante esta semana, esa frase que dice, todo lo que me aleja de Dios me esclaviza. ¿Sí? Uno se tiene que dar cuenta si lo que está haciendo es bueno o malo. Y uno se da cuenta mediante ese principio. ¿Te sientes esclavo de alguien? ¿Te sientes esclavo de algo? ¿Tienes que esconderte? A veces la gente dice, pero yo no estoy haciendo nada malo. Está bien. Y si no estás haciendo nada malo, ¿por qué te escondes? Si tú no estás haciendo nada malo, ¿por qué bloqueas tu teléfono? Es que para mi mujer no se dé cuenta. Entonces estás haciendo algo malo que lo tienes que esconder. No es para no hacerle daño. Entonces estás haciendo algo malo que le vas a hacer daño. Entonces, a veces como que no entendemos esos principios. ¿Listo? Como que no lo entendemos, como que no nos damos cuenta de que estamos siendo esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Y entonces por eso les digo, ¿cómo saber si realmente yo estoy haciendo esclavo, yo estoy haciendo mal las cosas? La respuesta aquí es, cuando te haces esclavo del pecado, tienes que esconderte. Cuando te haces esclavo del pecado, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad. Entonces, cuando tú sientas que perdiste la paz, cuando tú sientas que te tienes que esconder, cuando tú sientas que estas cosas no las pueden saber todo, dice, wow, yo creo que estoy perdiendo la paz. Y entonces ahí es donde tienes que revisar de quién estás haciendo esclavo, qué estás haciendo con tu vida, que te la estás tirando, o sea, te estás destruyendo la vida. Esta es una lectura bien importante donde San Pablo nos quiere hacer entender como que, hey, no te tires la vida, no la destruyas. ¿Por qué la destruyes? A veces alguien podrá decir, y lo decía yo ayer, es que esta vida es mía y yo veré lo que hago. Sí, claro que sí, esta es tuya y eres libre para elegir, pero ten en cuenta de una cosa, pues elige la felicidad. Qué pereza estar en este mundo en problemas, en intranquilidades, qué pereza que estés viviendo esta vida tratándote de esconderte de los demás, perdiendo tu paz interior. O sea, vívela como quiera, pero pues ten en cuenta que entre mejor la vivas, ¿cierto? Entre más cosas bonitas pasen alrededor de ti, pues mucho mejor será. Entonces, este es el ejemplo que trae San Pablo hoy para nosotros.
Y entonces hoy es el día para preguntarnos, como lo estamos haciendo toda esta semana, ¿cómo está nuestra vida? ¿De quién nosotros somos esclavos? ¿De quién nosotros somos esclavos? Eh, eh, ¿Cómo estás construyendo tu vida? Hay parejas que mantienen peleando, que mantienen haciéndose daño. Hay personas que tienen que estar escondiéndose de los demás, que mantienen bloqueado su teléfono, que tienes que decir una mentira tras otra. O sea, el punto aquí es, ¿por qué haces eso? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te la estás destruyendo. Hoy con esta primera lectura, hazte esa pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo en paz y en tranquilidad o estás destruyendo tu vida? Y no metas a Dios, no metas a nadie, solamente tú. Tú eres el dueño de tus decisiones. Tú eres el que traza el camino. La pregunta es, ¿estás construyendo una vida en paz, en tranquilidad, en felicidad? ¿O te la estás construyendo en el pecado y te tienes que esconder, vivir amargado, lleno de mentiras, que los demás se alejen, sin paz en tu corazón, como con falta de tranquilidad? Elige qué camino tomar. Elige qué camino tomar. Y San Pablo nos está invitando. Si eliges el camino de Dios y de la gracia, ya sabes lo que vas a obtener. Pero si eliges el camino del pecado, estás destruyendo tu vida y estás siendo esclavo de vicios, de situaciones o de personas que no te van a traer nada bueno para ti. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos, 2 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bien, y aquí continuamos con este evangelio donde Jesús nos habla que no ha venido a traer paz, sino división, ¿cierto? Nos habla que no ha traído, o sea, he venido a traer, no división, he venido a traer fuego, ¿cierto? Y bueno, sí, él hablaba de la división en su evangelio, pero ¿cómo entender esa palabra de que Jesucristo vino a traer división, vino a traer fuego? Es, antes de Jesucristo estaba el camino del pecado. Con Jesucristo está el camino de la gracia. Entonces, cuando tú eliges por el camino de la gracia, va a haber división, porque no todos van a elegir el mismo camino que tú. Entonces, cuando tú eliges la gracia y otros la división, o otros perdonan el pecado, ahí se crea la división. A veces en la familia pasa lo mismo. Cuando uno elige caminar un poco bien, quizás las otras personas con su elección al no bien, entonces se genera la división, ¿sí? Y uno como con el intento de unir, de que todos pensemos iguales, de que todos caminemos iguales, uno en ese intento de unir familias, por más que hace ese intento, la familia como que se divide y uno lucha y uno trata. Entonces aquí se cumple el evangelio. ¿Por qué? Porque no todos decidieron el camino de la gracia. Porque si antes vivíamos en el pecado y ahora elegimos la gracia, todos no eligieron el mismo camino. Como no eligieron el mismo camino, va a haber división y va a haber discordias. Ahora, Jesucristo nos habla de que va a haber. Él no nos habla de que hagamos parte o de que vivamos en discordia. ¿Sí ven? O sea, hay algo bien importante que tenemos que entender. Obvio, ¿cierto? Y es muy, muy normal que en tu familia haya división, porque no todos van a elegir el camino del bien y de la gracia, pero al mismo tiempo Jesucristo que nos hace conscientes de esto, nos invita también, hagamos a un lado esas personas, tratemos de no sembrar la guerra. Hay una división porque pensamos diferente, hay una división porque nuestros caminos son diferentes, pero tratemos de vivir en paz, ¿cierto? En medio de este juego, de este pensamiento. Por ejemplo, hay una frase que dice: en el comedor o mientras estamos comiendo o en una reunión familiar, no se habla ni de política, ni de fútbol, o sea, ni de política, ni de deporte, ni de religión, porque muchas veces esos temas dividen la familia.
estos temas dividen la familia, estos temas les hacen daño a algunas personas. Entonces se pueden hablar de política, se dividen, de religión se dividen, de deporte se dividen. Entonces, estos temas hay que cuidarlos. A que mi familia haya tomado caminos distintos, tenemos que encontrar puntos de unidad. ¿Sí ven? Hay división porque no todos eligieron el camino de la gracia. Hay división porque no todos eligieron el camino del bien. Pero cuando estemos juntos, tratemos de conservar esa unidad, aunque se hayan tomado caminos diferentes. Pero seamos conscientes de que la hay, de que hay esa división. Pero tratemos de no como ser sembradores de división, al contrario, que nuestra decisión, que fue por la gracia, que fue por el bien, que aún sabiendo de que no piensan todos igual y tomaron diferentes decisiones, que mi aporte sea siempre el de la unidad, el de la paz, aunque las decisiones, los caminos sean diferentes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la bendición, entonces les recuerdo, este domingo a las 3 de la tarde, la conferencia que tendremos sobre cómo llevar una vida espiritual con mi familia, cómo enseñarle a mi familia, cómo caminar con mi familia en una vida espiritual. Así que no se la pierdan este domingo a las 3 de la tarde en la parroquia de San Michael en Newark. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.